Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme particularmente a Gerardo Rivas, que ha tenido la enorme amabilidad de invitarme a través del programa de profesores visitantes de la UNAM, del posgrado. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias a ustedes que se han acercado a escuchar esta conferencia y también a los que la van a seguir por las redes sociales. Eh, Les voy a una pequeña anécdota para comenzar. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar anémonas de mar, una pregunta que siempre me hacía la gente era, no tenía idea que eran las anémonas de mar, pero me decían, bueno, yo les explicaba más o menos y decían, ¿para qué sirven? ¿No? Decía, ¿no? Pregunta que siempre tenemos que enfrentar a los biólogos, ¿no? Y en realidad es ciencia básica, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros, y uno ahí, según el interlocutor que uno tenga enfrente, uno se gasta en explicar, ¿no es cierto?, la importancia de la ciencia básica, que como su nombre lo indica, es básica, es la base, a partir de la cual la ciencia, las otras ciencias, básica, o la ciencia aplicada, si es que hacemos esta distinción, se nutre de esos conocimientos para eventualmente aplicarlos a algún fin específico que pueda ser de utilidad, ¿no? Pero la motivación es el conocimiento por un lado. Ahora, ¿por qué anémonas de mar? Yo a lo largo desde el año más o menos 90, que empecé en el laboratorio de biología de binarios, me he sorprendido con la plasticidad de estos organismos, con su gran adaptabilidad, a pesar de ser organismos muy, muy sencillos en la escala zoológica. Asumo que todos los que están aquí son biólogos o gente relacionada a la biología, con lo cual más o menos tienen idea de los grupos zoológicos, y sin igual ahora hay una pequeña diapositiva para ubicarnos dentro de la escala animal donde están las anémonas de mar. Lo cierto que a lo largo de todos esos años de investigaciones he ido aprendiendo que las anémonas de mar habitan prácticamente todos los ambientes marinos, ¿sí? Desde la zona intermareal hasta las grandes profundidades, desde los trópicos hasta los polos, eh, habitan en sustratos duros, sustratos blandos, sustratos artificiales producidos por el hombre, habitan en todos los ecosistemas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares, comunidades del fouling, y por si fuera poco, se asocian con una gran cantidad de organismos marinos, desde bacterias y algas unicelulares hasta peces, ¿no? Entonces, cuando uno piensa cómo es una anémona de mar, que es simplemente es un tubito conformado por dos capas, el ectodermo y el endodermo, entonces es llamativo cómo estos organismos, a pesar de tanta simplicidad, han logrado adaptarse a lo largo de la evolución. Se cree que las primeras anémonas de mar son 600 700 millones de años de edad geológica, han pervivido hasta ahora y se han adaptado a esta gran variedad de ambientes marinos. Bien. Entonces, bueno, acá un pequeño repaso, ¿no?, de zoología general. Aquí tenemos las anemonitas de mar, en un recuadrito, ¿no es cierto? Se ven acá tres ramas principales, ¿no es cierto?, del reino animal: los poríferos, que son organismos celular agregados como nivel de organización; los diblásticos, también radiados, que involucran a los cnidarios, dentro de los cuales están las anémonas de mar; y a los ctenóforos, y luego el resto de la escala animal, ¿no? O sea, son organismos muy sencillos, son diblásticos. En el caso de los ctenóforos, ahora se discute si son diblásticos o no, pero en el caso de las anémonas de mar, sí lo son. Bien, ya entonces ahora entrando dentro del grupo de los cnidarios, las anémonas de mar, los cnidarios, recordarán, hay dos grandes grupos, ¿no es cierto?, los anthozoos y los medusozoos. Las anémonas de mar están aquí, dentro de los anthozoos, solo formas pólipo, con características particulares que los diferencian del resto de los cnidarios. Y ahora sí, ya para meternos un poquito más de lleno con las anémonas de mar, dentro de los anthozoos, cuando nos referimos a anémonas de mar, podemos hablar en dos sentidos. En un sensu lato, significa sentido amplio, que muchos autores involucran a varios grupos. Aquí pueden ver, están en amarillo, los grupos que en un sentido amplio son considerados anémonas de mar: los actiniarios, coralimorfarios, zoantideos, zoantarios y los sedentarios. Fíjense que estos grupos pertenecen a categorías taxonómicas distintas. De hecho, los sedentarios, o anémonas tubo, que son estos, han sido separados últimamente por el doctor Stampar, que es una autoridad mundial en este grupo,
como una subclase dentro de los Anthozoa. Entonces, a lo largo de esta charla, yo me voy a referir como anémona de mar a individuos en un sentido estricto, pertenecientes solamente al orden actiniario, que son la mayoría. Cuando hago referencia a alguno de los otros grupos, se los voy a comentar, se los voy a indicar. Entonces, aquí tenemos una anémona de mar típica. Este es un coralimorfario, conocido como anémona joya, que en realidad filogenéticamente están más emparentadas con los corales que con las anémonas. Estos son los zoantarios o zoantideos. Me perdí, ¿dónde está la manchita? Se perdió. ¿Sí? Si no le importa, no hay problema. Ahí apareció. Ahí. Gracias. Ahí está. O también se le llama anémonas carpeta o alfombra, ¿no? Por forman como alfombras. Y los sedentarios o anémonas tubo. Entonces, ya sí, para meternos dentro más propiamente de la charla, cuando hablamos de ecología, una subdivisión que hacían algunos ecólogos, ¿no? No sé si ahora la usan o no, pero uno hablaba de la autoecología cuando hablaba de la ecología propia de la especie, ¿no? Cuando decía, bueno, este organismo, esta especie vive en tal ambiente, ¿no? O hablaba del conjunto de los organismos de una determinada especie y en un lugar, y uno se refería a la ecología poblacional y hablaba de densidad, estructura poblacional, etc. Nosotros, bueno, ambos aspectos, de alguna manera los hemos estudiado, y particularmente la mayoría de los estudios corresponden a especies intermareales. ¿Por qué el intermareal? Porque es la zona más fácil de acceder. Uno al intermareal, en la mayoría de las partes del mundo, puede entrar caminando. Entonces es una ventaja. Por eso también a veces los estudios están sesgados a ese ambiente del ambiente marino, a esa región del ambiente marino. Trabajar en intermareal tiene su ventaja y también su desventaja, porque uno trabaja contra el tiempo, ¿no? Cuando hay bajas mareas, uno está trabajando, depende de la amplitud de la marea, en poco tiempo puede subir la marea y uno tiene que salir. Entonces, las cosas que uno tiene que hacer las tiene que planear muy bien porque tiene un tiempo limitado. Y ahora, ¿por qué es interesante el intermareal? Más allá de que es un ambiente donde se lo ha estudiado sesgadamente por su accesibilidad, la ventaja del intermareal es que es un laboratorio natural. Es el ambiente marino, podríamos decir, más estresante, porque tiene las variables del intermareal son sumamente variables, son sumamente extremas. Uno en una playa puede tener a la mañana cubierta de agua y los organismos tenerlos a, no sé, a 18 grados, y si es verano, se retira el mar y la temperatura puede alcanzar los 40 grados. Entonces, ese organismo que está ahí expuesto tiene una vulnerabilidad, recibe un impacto realmente muy grande de distintas variables, ¿no? Como el sol, como el viento, por ejemplo, y por supuesto, ahora lamentablemente tenemos que sumar la acción del hombre. Bien. En cuanto a la distribución espacial, es una de las cosas que se estudia de los organismos sésiles. Fíjense, si no se me perdió, ahí apareció. Toda esta zona nosotros la denominamos planicies o zonas desprotegidas. Está lleno de anemonitas. Todas esas estructuras circulares son anémonas de mar, son anémonas de mar que están completamente desprotegidas, y hay otras zonas que son como este canal, donde ven toda una secuencia de anemonitas una tras de otra que se han amontonado ahí por algún motivo. ¿Sí? De alguna manera me anticipo a la respuesta de por qué tienen la distribución espacial que tienen, ¿no? Hay una prueba que se puede hacer, que se llama de Hopkins y Skellan, que es la del individuo, el vecino más cercano, que es cuando uno está en el intermareal, si uno identifica a los individuos, uno puede tomar medidas de un punto al azar hasta el individuo más cercano. Eso es A1, está en la formulita esa. Bueno, eso es unas cuentitas. Y, W1. Y W2, es el denominador, es reconocer un individuo y buscar su individuo más cercano. Uno hace las cuentas y da un número. Si ese número es mayor a 1, decimos que la agrupación, la distribución es agrupada. Si es igual a 1, que es al azar, y si es menor que 1, que es regular. En todos los casos, los individuos que estudiamos nosotros, y por otros estudios de otras regiones del mundo, cuando digo nosotros, perdón, me expresé mal, hablo de Mar del Plata, de mi ciudad, donde hemos hecho muchos estudios en el intermareal de anémonas de mar, hemos encontrado que la distribución es agrupada. Y acá ya tenemos una primera explicación, que es esta canaleta, nosotros lo denominamos un microhábitat. ¿Por qué?
porque tiene condiciones particulares. Cuando uno va al intermareal, tiene agua, por ejemplo, los individuos están protegidos, están tapados por agua, pueden alimentarse, pueden competir, pueden respirar. En cambio, estos individuos que están acá arriba, se me fue. Bueno, la foto de arriba son individuos que están, se cierran, adoptan una forma como de cúpula o de domo para minimizar el impacto de la pérdida de agua, minimizan la relación superficie-volumen y minimizan el impacto del viento, de la pérdida de agua, etc. Pero al estar cerrados no pueden tomar oxígeno, obviamente no pueden reproducirse, no pueden alimentarse. Entonces, eso hace que aquellos individuos, fíjese acá, las barras blancas, son esa zona plana donde las anémonas de mar adquieren tamaños muy chiquititos. Fíjense, la clase de tallas son las más pequeñas. Están representadas mayoritariamente en esas zonas. En cambio, en zonas denominadas grietas y zonas protegidas o fosas de marea, los individuos alcanzan un mayor tamaño, hecho que se explica por las mejores condiciones que tienen en ese ambiente. Ahora bien, no es la única explicación posible para una distribución de estas características, ¿no? Según la zona que uno considere. Bueno, este es otro parámetro muy a la pasada. Esta es la densidad poblacional a lo largo de 2 años de una especie. Fíjense los 4 grandes picos que se ven ahí en la densidad poblacional están relacionados a los picos reproductivos, ¿no? Que se incorporan reclutas a la población, entonces aumenta la densidad de la población, luego hay mortalidad, mucha mortalidad presentan los reclutas y se vuelve a una densidad un poco más baja. Bueno, esta es la estructura poblacional, la vamos a pasar. Fíjense, acá tenemos una playa totalmente distinta. Esta zona, si alcanzan a ver el cuadrito, es San Julián, es en el extremo sur de la Patagonia Argentina, bien al sur. Tiene unas mareas enormes, como de hasta de 9 metros de variación, ¿no? O sea, mareas gigantes. Cuando baja el mar, uno tiene una playa así gigante. Uno puede caminar cientos de metros. Y tiene que ser muy cuidadoso de conocer bien la marea, porque fíjense los acantilados que hay. Cuando el mar sube, llega hasta los acantilados y todo esto queda cubierto. Si uno no tuvo la precaución de tener cerca el camino de regreso, puede quedar encerrado entre el agua y el acantilado, ¿no? Después, el que no conoce esto la puede pasar muy mal, ¿no? Pero bueno, mientras el mar está abajo, uno camina por ese acantilado y nos encontramos con esta anemonita roja, que está por aquí. Bueno, ¿sí pasó? No importa. Fíjense que al lado hay también un grupito de anemonitas en una zona plana, que no está muy protegida, y sin embargo uno dice, bueno, ¿y acá cuál es el origen de esa agrupación? Y en este caso la explicación es la reproducción. Esa anémona incuba a sus crías, ¿sí? Entonces las crías quedan cerca de la anémona madre, entre comillas, y ahí desarrollan su vida, ¿no? Y se observan estas pequeñas agrupaciones. Bien. Bueno, otra situación que se da en la intermareal es de la competencia intraespecífica. Es muy común en anémonas de mar. A ver si volvió. Ahí está. Ahí tenemos 2 anémonas de género Bunosoma, nombre de género porque algunos de los presentes lo conocen, al género. Fíjense esas estructuras blancas que están ahí, se denominan acroraci, y son estructuras que están repletas de nidocistos, que son unas capsulitas urticantes. Son las mismas que tienen las medusas, que ustedes creo que le dicen por estos lugares aguas malas. Nosotros en Argentina le decimos a las aguas vivas. Son las medusas que producen la irritación cuando uno las toca, ¿no? Es la misma estructura, ¿no es cierto? Que en el caso de las anémonas no son tan agresivas, por lo menos para el hombre. Uno toca una anémona y no pasa absolutamente nada, sacando contadísimas excepciones, pero en general las especies son absolutamente inofensivas para el hombre. Bien, entonces ahí se están peleando, están iniciándose un contacto para competir por el espacio y se están agrediendo. Por aquí. Va a descargar todo eso, esta anémona, que parece ser la atacante, va a descargar todos sus nidocitos sobre esta anémona, ocasionándole en muchos casos necrosis en el tejido, incluso la muerte, ¿no? Es una manera de competir. Bien, acá pasa lo mismo con otros 2 individuos y otro género muy conocido para la gente que tiene alguna idea de anémonas de mar, que es el género Antopleura. Lo mismo, ¿no? Fíjense, esas estructuras blanquitas infladas se están preparando para agredirse y competir por el espacio. No solamente compiten por el espacio, sino también las anémonas clonales compiten por defender la identidad del clon, ¿sí? Entonces acá tenemos
Fíjense, dos clones, uno naranja y uno blanco, de la misma especie. Y esta especie desarrolla, alcanzan a ver ahí un tentáculo transparente, ahí, y acá uno alargado. Desarrollan en el momento de la agresión unos tentáculos especiales que se denominan tentáculos de lucha o de pelea, digamos, y para delimitar también la zona del clon, ¿no? Delimitar zonas y competir en el fondo por el espacio. Una cosa muy interesante de esto, no importa, es que los individuos que están en el borde de la colonia, mal llamado colonia, en el borde del clon, esos individuos casi no tienen tejido reproductivo, es decir, que canalizan su energía en la producción de nidocistos, de estas estructuras urticantes, y actúan, entre comillas, como anémonas soldados, digamos, que son los que defienden la periferia del clon, ¿no? Tiene un comportamiento, otra vez entre comillas, altruista, ¿no es cierto?, de defender, sacrificar su capacidad reproductiva para beneficiar a la defensa del clon. También hay competencia interespecífica con algas, por ejemplo, esto ya en el submareal. Por ejemplo, hay una especie que está en México, en el Caribe, que es Condylactis gigantea, una especie muy bonita que se usa para fines ornamentales, que produce una sustancia que inhibe a su alrededor el crecimiento de algas, ¿no? Las algas son grandes competidores, ¿no? Y esta anémona tiene esa capacidad, ¿no? Una sustancia que inhibe el crecimiento de las esporas del alga, entonces de alguna manera mantiene su zona limpia, ¿no? Para poder asentarse. Bueno, pueden competir con otras anémonas o pueden competir también con otros antozoarios. Bueno, acá no sé si se alcanzan a ver unas flechitas amarillas, ahí, indican anémonas, habría que ampliar muchísimo la foto para verlas, pero se meten entre espacios que dejan los corales. Algunos corales, acá está detallada la especie de corales, no voy a leer eso para no agobiarlos con nombres que no tienen ningún sentido, pero bueno, también son competidores con los corales escleractíneos. Bueno, ahora pasamos al tema de las asociaciones. Eh, Esta especie la estudiamos nosotros en Mar del Plata, es una especie submareal. Antoloba chates es la anemonita y el cangrejo es Livinia espinosa, conocido como cangrejo espinoso. La anémona de mar, fíjense, se asienta en la parte de atrás del cangrejo. Es una relación de tipo mutualística, porque tenemos por un lado la anémona de mar consigue un asentamiento. Esto es particularmente importante en lugares fangosos, por ejemplo, donde no podría fijarse. Eh, y además, algunos consideran que aprovecha el desperdicio de comida del cangrejo, lo que no es tomado por el cangrejo, va hacia atrás y es capturado por las anémonas. Lógicamente, la gran defensa, el gran beneficio del cangrejo es la defensa que obtiene de las anémonas de mar, ¿no? Entonces, pensemos que a ese nivel, digamos, de organismo, es como si tuviera un erizo de protección el cangrejo, ¿no? Cualquier organismo, por ejemplo, un pulpo que se quiera acercar para comerse cangrejo, va a recibir la descarga de cientos o miles de nidocistos y muy probablemente desista de su intento de comerse al cangrejo. Bien, bueno, estas son otras especies. Acá una cosa interesante es este cangrejito. Fíjense que se pone las anémonas en las quelas, ¿sí? Como si fueran guantes de boxeador, las tiene ahí en las quelas. Obviamente el sentido de la relación es el mismo que en el caso anterior, de mutualismo. Y hay una cosa que es particularmente interesante, que es esto. Esto no lo puse porque, bueno, era un video y para no alargar la charla, ¿no? Pero en la parte izquierda, fíjense, hay una secuencia donde hay un cangrejo con dos anémonas, una en cada quela, y un cangrejo sin anémonas. Estos dos cangrejos son estos dos que están acá peleándose. Fue un experimento donde los pusieron y se desarrolló todo un comportamiento mediante el cual se empezaron a pelear y terminaron cada cangrejo con una quela. Uno le robó al otro una quela, ¿sí? Entonces, ahora bien, esta es una especie de anémona del Mar Rojo, ¿sí? Cangrejos del Mar Rojo ahí en Israel. La misma especie de anémona, fíjense, en realidad la misma especie de cangrejo, además desarrolla otro comportamiento muy interesante, lo cuento porque tiene que ver con la anémona, ¿verdad? Fíjense, ahí se me fue, bueno, en la foto aquí, la letra A,
el cangrejo tiene una anemonita en una quera, y lo que hace el cangrejo con la otra quela la corta la anémona. Yo digo que la reproduce sexualmente, pobre anémona, la obliga a dividirse, cosa que la anémona hace naturalmente, no todas, muchas especies lo hacen naturalmente, de dividirse y formar dos individuos independientes, ¿no? Pero acá lo hace de una manera drástica. Digamos, la naturaleza propia de la anémona, esa división es gradual, lleva un tiempo, y se produce una cicatrización, etc. Acá el cangrejo lo hace muy rápido y termina con una anemonita, como se ve acá, en cada quela, ¿no? Bien. Hay muchísimos casos reportados de asociaciones de cangrejos con anémonas de mar. Este es un caso de comensalismo, ¿verdad? Una relación, esto es en Chile, ocurre en el Pacífico, del lado chileno, donde el cangrejo Alopetrolistes spinifrons se asocia con la anémona Phimactis papirosa, una anémona que se extiende hasta México, esa anémona es de Chile hasta México, ¿sí? Muy a lo largo de todo el Pacífico de América. Y la anémona, el cangrejo no le aporta ni le quita nada, o sea, un beneficio neutro, pero sí el cangrejo recibe la protección de esa enorme cantidad de nidocistos, perdón, de tentáculos que están repletos de nidocistos, ¿no? Este es otro tipo de relación. Bueno, esto es un resumen de los beneficios y las desventajas que tiene este tipo de relaciones que hacen sobre todo los cangrejos ermitaños, esos que ocupan una valva, con las anémonas de mar, ¿no? Hay un montón de estudios, bueno, no nos vamos a detener en esto para no alargar la charla, ¿no? Pero bueno, está bastante estudiado esto, ¿no? Todas las circunstancias que pueden rodear a este tipo de relaciones, de ventajas y desventajas. Esto, bueno, está la Condylactes gigantea, esa anémona que yo les comentaba que puede inhibir el crecimiento de algas, se asocia con camaroncitos, esto en México está, en todo el Caribe en realidad, este tipo de relaciones, que pueden ser distintos tipos, ¿no? Algunos dicen que incluso el cangrejo, el camarones, algunos reportan que pueden comer los tentáculos, lo cual sería un parasitismo, podría ser. Otros son benéficos porque limpian a la anémona, ¿no es cierto? Estos camaroncitos limpiadores lo limpian. Hay otros casos reportados, acá hay más fotos, todo esto es del Caribe. En este caso creo que era el de Bartolomé anulata, ahí pueden leer el nombre, que impide la presencia del camaroncito, impide que se acerque un estomatópodo que generalmente puede atacar a la anémona. Son distintos tipos de relaciones. Acá lo más interesante, hay una anémona que se llama la anémona sol, el nombre vulgar, que es la que está en la fotito en el margen superior izquierdo. Es una anémona, yo tuve la suerte de verla, en Costa Rica es una anémona así, más o menos de tamaño, y se reproduce asexualmente. Entonces uno ve la anémona y ve varias alrededor, ¿no? A veces tapan una roca, la cubren totalmente varias anémonas. Y puede haber varias asociaciones que, fíjense en la figura, eligen según digamos, ¿cómo se dice? El huésped, elige el sector de la anémona para no competir con otros huéspedes y poder tener su porción en la anémona, que es bastante grande, y vivir, ¿no? Asociadas a esa anémona. Una cosa realmente muy, muy interesante. Bien. Bueno, aquí tenemos la asociación de una anémona, se llama Velocirapsis platei, con anfípodos. Alcanzan a ver en los tentáculos unas manchitas naranjitas que son los anfípodos asociados, que están como fijos en los tentáculos. Y hay todo también una catalogación de las situaciones que se pueden dar en este tipo de relación, formando distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, anfípodos que usan la anémona para protección, pero se alimentan lejos de ellas, es decir, que no se fijan a la anémona, y bueno, distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, la foto que vimos encajaría en el último caso, de anfípodos que viven preferentemente perdón, ese no, permanente, el amarillo, ¿no? Anfípodos que viven permanentemente entre los tentáculos de la anémona. Más que entre los tentáculos, yo diría fijados al tentáculo de la anémona. Y sería quizás algún tipo de parasitismo, ¿no? Todo lo que es una fijación, eso muchas veces no veo el beneficio que pueda tener la anémona, pero sí el anfípodo, ¿no? Que puede alimentarse o ganar protección también estando asociado a esa anémona. Bueno, este es un caso del mar argentino, es un gasterópodo que tiene una anemonita arriba, y su asociación es salva, una anémona muy común en el Atlántico Sur, en mares bien fríos.
Y estas relaciones son siempre de tipo mutualísticas, ¿no? Sí, es decir, un beneficio mutuo, ¿no? La anémona gana movilidad y el caracol gana protección. Bueno, estos son dibujos tomados en realidad de una secuencia de un experimento o de fotos que se han hecho, donde han estudiado cómo es el comportamiento de la anémona para pasarse o instalarse, por ejemplo, arriba de un gasterópodo, como veíamos recién. Fíjense acá, a la anémona estaba fija en un sustrato artificial, que puede ser un pedazo de plástico o una piedra, una roca, y ahí se me fue, recién la tenía. Bueno. Y luego fíjense cómo la anémona empieza aquí, al desprenderse, toca al molusco, se desprende, se da la vuelta y fija su disco basal sobre el molusco, ¿no? Desencadena todo ese comportamiento. Lo mismo a la derecha, pero fíjense que a la anémona le ofrecieron un pedacito de un objeto que no es nada, es un pedacito de plástico negro. Entonces la anémona, a pesar de ser algo tan chiquitito, cuando estuvo en su cercanía, desencadenó todo su comportamiento de asociación, ¿no? Desprendiéndose de eso, de donde estaba fija, para asociarse a su nuevo sustrato. Bueno, esto es lo mismo, estas son las fotos en realidad, ¿no es cierto?, de la secuencia de la anémona. Ahí le ofrecieron también como otro sustrato artificial, acá se ve, es como una laja, como una piedra plana, y también la empieza a tocar, a reconocer y se asocia ahí. Bueno, esto también es curioso porque acá vemos cómo la anémona de mar no elige cualquier lugar del molusco, sino que elige un lugar donde el molusco tenga una estabilidad, ¿no es cierto? Y no se bambolee para algún lado, lo cual le complicaría la vida al molusco y por lo tanto también a la anémona con la cual está asociado. Aquí en el experimento han distribuido la superficie del molusco en distintas zonas y en experimentos tenían el caracol original con la mayoría de las anémonas en la parte posterior. Luego le agregaron un peso en la parte posterior, entonces las anémonas se mudaron a la parte anterior, como está acá, para equilibrar el peso del molusco, la posición del molusco. Y acá lo mismo, acá le sacaron el peso y las anémonas volvieron en la parte, se instalaron en la parte posterior de la valva. Bueno, hay anémonas que copian, secretan una sustancia en su disco basal y copian la forma de la valva, como que hacen, entre comillas, su propia valva, ¿no? Una sustancia tipo quitinosa, y fíjense, aquí a la derecha están las dos valvas, que en realidad no son las originales, sino son las copias que hizo la anémona, que se fijó sobre este caracol. Bien, bueno, esto obviamente les resulta muy familiares a todos, ¿verdad? La famosa película Nemo. Entonces, uno siempre piensa que es una asociación, ¿no es cierto?, de tres, ¿verdad? Perdón, de dos, del pez payaso con la anémona, y en realidad, estrictamente hablando, es una asociación de tres, porque las anémonas de mar tienen en sus tentáculos, estas anémonas de mar, las que alojan los peces payasos, algas simbióticas. Entonces, es una relación de tipo mutualística entre los tres. El beneficio del pez que obtiene el pez payaso, creo que es el más obvio, que es la protección que gana al vivir entre los tentáculos de la anémona, que es como una jaula de seguridad que tiene, que impide ser predado por otros organismos. La anémona de mar se beneficia porque algunos creen que algunos peces payaso pueden atraer presas, como señuelos, que se las termina comiendo la anémona. Pero las algas unicelulares que están asociadas son algas fotosintéticas y la anémona se beneficia de los metabolitos producidos por esa alga como consecuencia de la fotosíntesis. Pero además esa alga necesita nutrientes como fósforo y nitrógeno que se los da el excremento del pez. ¿Sí? Entonces ahí, de alguna manera, nos cierra toda la relación, que en realidad es de a tres, aunque no, como las algas no las vemos, pobrecitas, están ahí en la oscuridad, digamos. En la oscuridad no, pero no son visibles, ¿verdad? Pero la asociación, estrictamente hablando, es de tres. Comienza, bueno, el pez payaso hay un acostumbramiento, ¿no es cierto? Que con la anémona se acerca, se adija, va secretando un mucus hasta que llega un momento que la anémona lo reconoce como algo propio. Entonces ya puede vivir entre sus tentáculos sin ser atacado por las descargas de nidocistos. Bueno, estas son algunas de las anémonas, son bastante grandes.
Estos son los peces payaso, bueno, tienen dimorfismo, tienen variación por edad, también variación geográfica de color. Y lo que sí, bueno, de acuerdo a los patrones de uso de anémonas por diferentes especies de peces, eh, podemos decir que hay generalistas, ¿no? Aquellas que se asocian con más de 3 especies de anémonas, unos que son especialistas que solamente se asocian con una especie de anémonas, y otras que son especialistas extremos, perdón, con 2 o 3 especies de anémonas, y algunos son especialistas extremos y se asocian con, solamente con una especie de anémona de mar. La relación es obligatoria para el pez, ¿m? Y es facultativa para la anémona, es decir, puede vivir, sin el pez payaso puede vivir. Bueno, tenemos las mismas amenazas para las anémonas que alojan peces payasos que los corales, que es el famoso blanqueamiento, ¿no? Que es eh, aumenta el agua del mar, la temperatura del agua del mar, las algas simbióticas se mueren después de un cierto umbral, cuando se mueren son expulsadas por la anémona, también es lo mismo que hacen los corales, son expulsadas, y la anémona de mar pierde esa pigmentación y se ven blancas, y por supuesto su salud, digamos, se ve afectada, ¿verdad? Sobre todo su estado nutricio, porque el alga le proporcionaba buena parte de su alimento. Bueno, los puntitos negros son los casos reportados de blanqueamiento en anémonas de mar, y todo el sombreado rosa es toda la zona de asociación de anémonas de mar con peces payaso. Como vemos, es una región enorme en el Indo-Pacífico, ¿sí? Aunque hay unas poquitas asociaciones entre anémonas y peces reportadas para el Caribe, y hay una asociación reportada para el mar Mediterráneo. La gran mayoría están acá, ¿no? En esta región. Bueno, el ciclo de vida del pez payaso es muy interesante porque hay todo un cortejo, todo un cortejo del el macho que sigue a la hembra, la pellizca, se pone frenético, hasta que logra que la hembra desove en la base de la anémona, ¿sí? Luego pasa el macho fertilizando los huevos. Recordemos que acá la fertilización en peces óseos es externa, ¿verdad? Entonces, luego de una semana o de unos días, eclosiona en los huevitos, la larva se va al pelagial, se va hacia su vida, hasta que en un momento desciende y se metamorfosea en un juvenil. Ese juvenil es la parte más vulnerable del ciclo del pez payaso, porque debe conseguir una anémona que lo reciba. ¿eh? Entonces, si no encuentra una anémona vacía o con espacio, digamos, que lo reciba, es muy probable que sea predado por algún depredador que ande por ahí. Además, tiene que luchar, en el caso que se acerca una anémona, si ya hay peces instalados, payaso, que es muy probable, tiene que luchar con esos peces porque lo van a tratar de expulsar, ¿no? Para cuidar su casa, ¿no es cierto? Los que ya están instalados. Acá hay una puesta de huevos, fíjense, y el macho tiene cuidado parental. Ahí está, el macho parece que está mirando fijamente a la puesta de huevos, y hay videos donde se ve el macho aleteando y limpia, se ve como limpia de tierra, de sedimentos, toda la puesta de huevos, ¿no? Bueno, dentro de la anémona de mar hay una estructura social, ¿eh? Donde el individuo más grande, ahí se ve en el centro, es la hembra siempre. El que le sigue en tamaño es el macho, y el resto son juveniles indiferenciados. Son parejas estables, ¿eh? Y el tema es que si, por ejemplo, por alguna circunstancia, la hembra muriera, ¿sí? El macho se convierte en hembra. Tiene cambio sexual, se convierte en hembra, y el juvenil más grande se transforma en macho. Y ahí se restablece la estructura social. Bien, también se asocian con esponjas. Acá tenemos un caso. Es un trabajo relativamente nuevo. Bueno, el nombre de la anémona, a la anémona, que era una especie, le pusieron espongiacti, ¿no? Con casi nombre de esponja, parece. Estas son las anemonitas sueltas sacadas de la esponja. Esta es la esponja y se ven unas manchitas color así beige o marroncita, que son las anémonas que están metidas en la matriz de la esponja. No se sabe bien cuál es la naturaleza de esta relación, ¿no? Corre por mi cuenta. Yo asumo que la anémona se beneficia, posiblemente una larva plánula se meta en los canalículos de la esponja y se asiente ahí y crece, protegida por la matriz de la esponja, que las esponjas en general son bastante desagradables para la mayoría de los depredadores, ¿no? Por su composición de espículas, etc. Pero no veo el beneficio que pueda tener la esponja al tener a su anémona dentro de su matriz, ¿eh?
quizás le pueda traer, generar alguna corriente o algo, pero no está eso conocido. Creo que acá tenía otro caso, perdón, de otra esponja con unas anemonitas que se ven que asoman solamente los tentáculos. Bueno, esto simplemente para ilustrarlos de que dije al principio que se asociaba desde bacterias hasta con peces payaso, ¿no? Esto es un poco la variedad de filabacterianos que constituyen el microbioma, en este caso de una anémona que se llama Excitapsia pálida, que es una anémona muy común, sobre todo en lugares tropicales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Bien, bueno, estos son, ¿no es cierto?, los predadores de anémonas de mar que se conocen hasta ahora. Los picnodónidos o arañas de mar son grandes predadores de nidarios en general. Eh, Les gustan mucho los hidrozoos, pero también se pueden comer a las anémonas de mar. Equinodermos, con equinodermos vamos a ver ahora la relación va y viene, porque muchos equinodermos comen anémonas de mar, pero anémonas de mar también comen equinodermos. Hay peces depredadores, hay poliquetos, hay gasterópodos, nudibranquios, que es una asociación sumamente interesante, ahora la vamos a ver. Y luego puede haber predación incidental por aves. Incidente, que es, por esto es típico en el intermareal, no baja el mar, una anémona se acaba de alimentar bajo el mar, le queda el cangrejo en la boca, eso se ve en el intermareal, a veces uno va caminando y ve una anémona con un cangrejo en la boca, no termina de comerlo. Un ave ve el cangrejo, se lo come, pero también se come la anémona, ¿no? Por eso dice que es una predación incidental. Bueno, esto es sumamente interesante. Bueno, muchos autores han trabajado sobre esto. En el laboratorio eh, hicimos un trabajo, que las fotos son de ese trabajo. Espurila es un género muy común de nudibranquios. Son molúsculos nudibranquios. Aquí tenemos Espurila, que tiene prolongaciones de su cavidad gastrovascular en los laterales que se denominan cerata, ¿sí? Este nudibranquio se alimenta sobre anémonas, en este caso Antotoe chilensis, una anémona pequeñita que vive en intermareal, es muy común en Sudamérica, está en Mar del Plata, está en Chile también. Se come los tentáculos y hace una cosa muy curiosa, que los nidocistos no solamente que no lo perjudican al nudibranquio, no lo perjudican porque se supone que tiene algún mecanismo similar al pez payaso para que la anémona no lo reconozca como algo extraño. Esos nidocistos los almacena en esos cerata, en esas prolongaciones laterales, y después los usa como si fueran propios. Es decir, el molusco lo usa como si fuera unidario, y cuando un depredador se acerca al nudibranquio, le descarga nidocisto, como si fueran de él, ¿no? Es una cosa realmente maravillosa, ¿no? De la biología de este grupo de organismos. Hay un trabajo que marca toda una secuencia, desde que el nudibranquio preda sobre una anémona, hasta que los instala en su cerata y los hace funcionales, pero bueno, esto lo vamos a pasar. Eh, Bien. Y acá predación por parte de estrellas de mar. Estos son datos de un trabajo del Pacífico Norte, seguramente Estados Unidos, donde conviven tres anémonas, al menos tres anémonas, que son estas. Se las presento: Antopleurola elegantísima, Antopleurola xantográmica y Urticinosis piscívora, que está. Y el gran depredador es esta estrellita de mar que se llama Dermasteria imbricata, está por aquí. Ahora fíjense que de algún lado, de alguna manera, estas anémonas se las han arreglado para minimizar la predación por parte de la estrella de mar, ya sea por su tamaño o por su distribución. Esto es Antopleurola elegantísima, esta es la distribución, la abundancia, perdón, es abundante en la zona intermareal, donde la estrella anda poco. Fíjense que la distribución de la estrella es más bien submareal. Entonces se solapa un poco la anémona esta, que es muy chiquitita y fácil de ser predada, con la distribución de la estrella. La anémona más grande, que es la más difícil de ser predada, que es esta, Antopleurola xantográmica, sí, fíjense, convive prácticamente en la misma zona que la estrella de mar. Y la otra anémona, que no es tan pequeñita, pero tampoco es grande, vive en la zona submareal más profunda, solapándose solamente muy poquito con la zona de distribución de la estrella de mar. Obviamente algo de predación hay, pero bueno, las anémonas se las han arreglado para tratar de alguna manera de disminuir esa predación por parte de la estrella de mar. Eh, Acá yo no sé si se alcanza a ver, hay una anemonita y hay un ofiuro que se le va acercando.
y si uno sigue la secuencia, termina que la anémona se termina comiendo a los fibrus, ¿no? Ese filoideo, o estrella frágil, que se le acercó para comérselo, fue comido por la estrella de mar. Por eso les decía al principio que es una relación, la predación de ida y vuelta, ¿no? No es algo, este es predador de este y se acabó, ¿no? Es algo muy variable. Y si no, miren esto es impresionante. Acá tienen una anémona de mar que se ha comido nada más y nada menos que un erizo. Imagínense lo que es tener un erizo con todas sus púas adentro de la cavidad gastrovascular, o sea, el enterón. Sin embargo, no se hizo ningún problema, acá lo ingirió, acá se está cerrando, y lo terminó de comer. Lógicamente después la anémona solamente tiene boca, ¿no es cierto? Acá en los nidarios no hay ano, por lo tanto las espinas y todo lo que no se puede digerir es regurgitado de alguna manera y es eliminado. Bueno, y aquí se hago, como les dije, hago la salvedad, acabamos de coralimorfarios, las anémonas joyas, que no son estrictamente anémonas de mar, pero en un sentido amplio sí lo son. Y acá tenemos un coralimorfario, que es este tubito rojo o naranja extendido, que lo que hace es saca sus filamentos mesenteriales, que son estructuras con las cuales digieren, y se está comiendo una estrella de mar empezando por uno de sus tentáculos. Si ven aquí, todo esto blanco como filamentos son esos famosos filamentos mesenteriales que ha evaginado esta pequeña anemonita para comenzar a digerir y empezar a comerse a esa estrella de mar. Bien. Acá, bueno, la foto va a ser difícil de seguir esto, pero esto es un caso de un caracolito que es un gasterópodo turriteriforme, que es género Pitonium, bastante común, que hay toda una secuencia donde se sube a esta anémona, trepa, 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 se mete en la cavidad gastrovascular y le saca alimento, se come el alimento de la anémona y después se sale de la anémona y se va, ¿no? Por eso está catalogado como un caso de parasitismo. Bueno, esto sí que es más que interesante. Aquí tenemos el caso de las anémonas parásitas. Hay un grupo de anémonas que son morfológicamente muy sencillas, y que han adquirido la capacidad de parasitar otros nidarios, que son en este caso zoopláncteres gelatinosos, tanto ctenóforos como medusas, ¿sí? Eh, son generalmente dos especies, estas dos, Nematostera bectensis, yo digo es la anémona estrella ahora en este momento, ya al final van a ver por qué, la anémona que está de moda, y esta que es similar, que es de Warsiera lineata, acá tenemos las dos. Las dos anemonitas son chiquititas, estas anemonitas son unas cositas así, se reproducen, tienen sexos separados. Ahí se me fue, bueno, no sé qué dice. Bueno, ahí se ve perfectamente que tienen sexos separados, ¿no es cierto? Fecundación, produce una larva plánula, está indicada, típica de nidarios, larva plánula, típica de nidarios, también de las anémonas de mar. En el caso de Warsiella lineata pasa lo mismo. Fíjense que de la reproducción sexual, en el segundo caso, en B, se forma una larva plánula que se denomina preparasítica. Esa larva penetra, si siguen la flecha, a un tenóforo que hay ahí, puede entrar perforando la pared o se puede meter por la boca, se instala en su gastrodermis o endodermis, con la boca hacia el enterón y también le consume el alimento que era para el hospedador, lo consume la larva parasítica, que como la ven, fíjense, se transforma como en un gusano, una larva vermiforme parece. ¿Sí? Bien. Ahora la cosa no termina acá. Lo interesante de esto es que esa larva se puede ir de su hospedador, se transforma en una larva postparasítica, que es igual a la preparasítica, que es igual a la larva plánula, y esa larva puede ir y parasitar otro medusa u otro tenóforo. O bien puede irse al fondo del mar, fijarse, encuentra un sustrato adecuado, se fija y desarrolla un pólipo, que va a ser o una anémona hembra o una anémona macho. ¿Sí? Y ahí tiene el beneficio de la reproducción sexual, que es tiene recombinación, ¿no es cierto? Variabilidad, etc. Es decir, combina las dos formas de reproducción. Siempre nosotros, en general los parásitos a veces tienden a simplificar sus estructuras, ¿verdad? Porque hay muchas estructuras que de su vida parasitaria no las necesitan. Esto de alguna manera se da también acá, fíjense, estos son cortes transversales de las larvas y del adulto,
El más complejo, dentro de lo que es complejo en estos organismos tan simples, es el adulto, que tiene muchos septos. La larva plánula, muy poquititos, poco desarrollada, y la larva parasítica, casi no hay septo porque no lo necesita. Lo que sí hace esta larva parásita, desarrolla un tipo especial de nidocisto, que se supone que le sirve para anclarse de alguna manera o fijarse al hospedador, ¿no? Y solamente ella lo produce. Dice acá. No, lo paso acá, pero no pasa ahí. ¿Puede pasar? ¿No? ¿De acá? Si lo paso de acá. ¿Sí? Ah, a ver. No, ese es el primero, pero el para pasar, para pasar la siguiente. Ahí pasó. A ver, si no lo paso de acá, si de acá sirve, lo puedo pasar de acá. No, gracias. Bueno, fíjense, acá tenemos el Warsiella. La anémona adulta no solamente se reproduce por reproducción sexual, sino que también se reproduce por reproducción asexual. De esto voy a hablar más en la semana que viene, está programada otra conferencia, voy a hablar más en detalle de esto. Y fíjense acá, la anémona tiene una fisión transversal, donde de un extremo genera otra anémona. ¿eh? Esto se llama, con reproducción asexual, fisión transversal con polaridad invertida, porque produce la boca en el sentido contrario de la boca original del individuo original. Ahí está. Y por si fuera poco, la larva también se puede dividir por fisión transversal dentro de su hospedador. Fíjense acá, distintas larvas, cómo se han dividido. Nosotros hicimos un trabajo con la gente que trabaja en medusas en Mar del Plata, que algunos de ustedes algunos los conocen, de otra especie, género Peaquia, y ellos nos contaban que observaron en acuarios en experimento cómo una larva se iba de una medusa y se escapaba, digamos, dejaba una medusa y se iba a parasitar otra, ¿no? Eso dentro de un acuario. Bueno, y aquí tenemos las flechitas indican como unos gusanitos, que son las larvas parásitas, dónde se ubican en estos tenóforos. Y las consecuencias de eso, yo les contaba que le toma el alimento, de alguna manera le roba el alimento, y en algunos experimentos, en individuos no parasitados, crecieron normalmente, como aquí, los puntitos blancos, mientras que aquellos parasitados tuvieron un decrecimiento, ¿no? Es decir, una disminución de su masa a expensas de las larvas de anémonas. Bueno, esto también es muy interesante, ¿no? Las anémonas de mar desarrollan estrategias de camuflaje para evadirse de sus potenciales depredadores. Pueden haber cripsis, ¿no es cierto?, que se mezclan en el fondo para pasar desapercibida, o enmascaramiento, que semeja objetos, ¿no? Inanimados o no, para parecer otra cosa, o mimetismo, que se ve la anémona, pero el predador puede pensar que es el organismo que la anémona pretende imitar. Bueno, estos son, ni se ven las anemonitas, las flechitas amarillas están confundidas con el fondo, ¿no? Y acá tenemos, esto es lo interesante. Fíjense, todo, todo lo de la derecha, B, D y F en este caso, son los acionáceos, que son los llamados corales, parte de los corales blandos, los originales. Y todas las de la izquierda son anémonas que imitan a ese acionáceo, ¿eh? Para pasar desapercibida. Fíjense, estas son muy parecidas. Esto es tremenda la diferencia. Y aquí, por ejemplo, lo mismo, pero con corales escleractíneos. Los de la izquierda son las verdaderas anémonas y los de la derecha son el coral imitado. Fíjense, este caso es impresionante la diferencia. ¿Quién puede identificar esto? Si es una anémona o un coral, ¿no? Realmente para confundir a los depredadores. Acá lo mismo con corales, coralimorfarios, que imitan a corales. Los de arriba son los coralimorfarios y los de abajo son los organismos modelos imitados. Bueno, esto es al revés, ¿no? El famoso pulpo mimo, no sé si habrán visto unos documentales que hay muy buenos, pero también imitan, el documental no aparece, me parece, imitan serpientes marinas y otros organismos, pero hay algunos que también imitan a esa especie de anémona, algunos pulpos.
Bien. Bueno, las anémonas de mar, como una gran cantidad de organismos, presentan productos naturales que son de interés. Este es un estudio que hicimos en colaboración con gente del Departamento de Química de la Universidad de Mar del Plata, donde estudiamos 3 especies del intermareal. ¿Ven? El intermareal da para todo, que una es esta, que esta especie cuando baja al mar recibe el impacto del sol, ¿sí? Está expuesta, queda expuesta. Luego tenemos otra especie, la segunda que no incluí la foto de esa, que es una especie que solo aparece cuando baja mucho el mar, ¿sí? Está en el intermareal, en el extremo inferior, digamos. Y está esta especie que está en el intermareal, que ya se las vi antes, es la que se comen los nudibranquios, la blanquita aquella, que es una especie que está en el intermareal, pero nunca está expuesta al sol. Siempre uno para verla tiene que revisar rocas, como así, mirar para abajo y las ve allá abajo, siempre oscura, y aparece esa anemonita. Entonces nosotros lo que hicimos es determinar la concentración de micosporinas. Las micosporinas son sustancias similares a los aminoácidos y que el efecto que tiene es de protector solar natural, ¿sí? Es un protector natural. Entonces fíjense que la anémona más expuesta tuvo una gran concentración, como indica la primera barra, y decreciendo a medida la concentración a medida que la anémona estaba más alejada del sol, ¿no? Una cosa realmente interesante. Bueno, hay especies introducidas, nosotros encontramos Diadumene lineata, con Aurora hablamos mucho de esta especie, que se supone que su origen está en Japón, pero se está diseminando por todas partes, y nosotros la encontramos en Mar del Plata, en la zona de Bahía Blanca, y ahora varios autores, varios investigadores las han encontrado ya en otra zona. Sagartia ornata, la especie de la derecha, es una especie que estaba en la zona en el Mediterráneo, y nosotros la encontramos en Sudáfrica, en la costa del Atlántico de Sudáfrica. Hay un lugar que se llama Saldaña Bay, que es una zona portuaria. Entonces la especulación que hacemos es que la línea marítima de barcos que salen de Europa y que recorren toda África por el oeste, la vieja ruta, ¿no? Que pasaba por el Cabo de Buena Esperanza, antes que se hiciera el canal de Suez, podrían haber introducido esta anemonita que la encontramos nosotros en Sudáfrica. No sé si alcanzan a ver en la boca de la anemonita de la derecha, se ven unas anemonitas más chiquititas. Es una anémona incubadora, y cuando uno la quería colectar a veces, la apretaba un poco y escupía pequeñas anemonitas que tenía alojando en su celenterón. Bueno, les había comentado que las anémonas viven en prácticamente todas las comunidades marinas. Este trabajo también lo hicimos nosotros, ahí en San Julián. Habíamos ido a trabajar con un colega de San Julián, pero no sabíamos de esto, y a él lo llamaron diciendo que del puerto había unos pilotes de acero que los habían sacado para limpiarlos. Son tubos de acero, un diámetro así, como de 9 o 12 metros de largo, y los habían acostado, y dice, me parece que hay anémonas, este señor que no sabían, ¿no? Entonces fuimos a verla y había una cantidad enorme de anémonas. Fíjense, este es un pilote todo acostado, como de 1 metro de diámetro, y todo lo que ven, allá se ve en el cuadrante, color marroncito, naranja, son todas anémonas de mar, que es una especie que es Metridium senile, que es una especie que aparece en las comunidades del Foley, compartiendo esta comunidad con, como podemos ver ahí, mejillones, salpas, salpas no, asirias, esponjas, ¿no? Y hay toda una zonación en ese tubo, como tenía 12 metros o 9 metros de largo, no me acuerdo, pero nosotros lo teníamos acostado, fuimos muestreando con ese cuadrante y fuimos sacando material, identificamos el material y publicamos un trabajo. Si a alguno le interesa, me lo pide después, se los puedo mandar. Es muy interesante como toda la zonación que hay de estos grupos en zonación vertical, ¿verdad? Desde la superficie hasta los 9 o 12 metros. Bueno, este es un trabajo que hizo Ricardo González, que es mexicano, un investigador mexicano especialista en anémonas, que tengo la suerte de tenerlo en mi laboratorio ahora, y ahora les salió un cargo estable allá de investigador, así que se nos va a quedar. Y bueno, ellos encontraron una anemonita sobre cocodrilos. Estas son anémonas que viven en los respiraderos hidrotermales. Hay una gran cantidad de anémonas, pocas especies, pero gran cantidad de anémonas que viven en estos ecosistemas que pueden tener, no sé, 400 grados centígrados de temperatura, ¿no? Bueno, esta también es muy interesante. Ustedes vieron cuando una ballena, un gran pez o un gran cetáceo se muere, su cuerpo cae antes de ser totalmente depredado, ¿no? o degradado al fondo marino, y ahí sí establece toda una sucesión de comunidades particulares
donde también están presentes las anémonas de mar, en esas comunidades. Bueno, algunas son epifíticas sobre pastos marinos. Este también es un trabajo de Ricardo González, trabajo de origen mexicano. Este es un trabajo hecho por japoneses, donde han encontrado algunas anémonas que son epibiontes de peces. Es un trabajo bastante nuevo del año pasado. Bueno, anémonas en rodolitos. Los rodolitos son algas calcáreas que son ingenieros ecosistémicos, producen unas estructuras medias redondas con un montón de oquedades y cavidades donde se asientan un montón de organismos. También allí están las anémonas de mar, como podemos ver aquí. Ahí está la anémona entre comillas madre, y esta anémona, que es Excitapsia diáfana, se reproduce por reproducción asexual, y acá hay un montón de anemonitas chiquitas que están indicadas por unas flechitas blancas. Estos los encontramos en la isla de Coco, que es una isla oceánica que tiene Costa Rica, y más o menos a 15 metros de profundidad por ahí. Bueno, estos son octocorales del Atlántico Sur de Argentina, del extremo sur de Argentina. Y acá hay una anemonita que vive sobre un octocoral. No sabemos bien la naturaleza de la relación, pero por su forma de fijarse y todo, da la sensación de algún tipo de parasitismo, ¿no? Porque para fijarse y eso sobre el octocoral, tiene que matarle parte de los pólipos propios del octocoral para poder asentarse, ¿no? Entonces, especulamos, este trabajo está publicado también, especulamos que podría tratarse de algún caso de parasitismo. Los octocorales son los conocidos también como plumas de mar, ¿no? Muchos libros, las famosas plumas de mar, son los octocorales. Bueno, esta lámina era mucho más grande, me la mandaron hace muchos años, de National Geographic. Cuando yo recibí un correo de National Geographic, pensé que era un chiste de alguien que me hacía, ¿no? Que me mandaba. Digo, ¿y quién lo habrá hecho esto? ¿No? Me sonaba raro. Y después leyendo el correo de la persona que me lo escribía, me nombraba otra persona, qué sé yo, y bueno, entonces ahí sí vi que era en serio. Me mandó una lámina muy grande, yo solamente recorté, y me dijo, y me preguntaba una cosa que me llamó mucho la atención, si podía reconocer alguno de los organismos que estaban en la lámina, ¿no? National Geographic. Y yo, obviamente, lo único que pude reconocer es este, está en el medio. Es una anémona que tiene el nombre vulgar eh, Flytripsia anémona, o anémona atrapamoscas, o atrapamoscas Venus, algo así, que es similar a la famosa, la planta carnívora, ¿verdad? Que es hasta física, hasta externamente se parece, ¿no? Y lo que hace, vive en montañas submarinas y se ubica en un sentido, modifica sus tentáculos para capturar pequeñas partículas alimenticias que hay en esas zonas de montañas submarinas, ¿no? Que se producen. Estamos igual. No. Si no, acá pasó. Ay, pasó. Bien. Si no lo paso, maná. Bueno, esto sí que realmente es increíble. Esta anémona vive en la barrera de hielo de la Antártida. Vive enterrada en el hielo con los tentáculos hacia afuera. ¿Mm? Ustedes piensen que hay organismos que viven en aguas congeladas, ¿no? Por ejemplo, peces, pero tienen en su sangre, tienen sustancias anticongelantes que les permiten vivir en esos ámbitos. Las anémonas mar no tienen nada, son dos tejidos nomás, ¿no? Una epidermis, y además dos tejidos de una capa de células nada más. Y un ectodermo, y sin embargo pueden vivir con esas temperaturas metidas en el hielo. Y dejan sus tentáculos para afuera, y entonces ahí evidentemente se alimentan de zooplancton o pequeños organismos que puedan pasar por ahí, y están ahí. En la foto de abajo, a la izquierda, se ven dos puntitos rojos. Esta foto la tomó un robot submarino que se llamaba Andrilactis o Andrilia, algo así. De ahí el nombre que le pusieron a la anémona, ¿no? En homenaje al robot que sacó la foto. Este, bien. Esta es una anémona del intermareal de Mar del Plata. Toda su cubierta, que ahí se ven verrugas con manchitas rojas, habitualmente está cubierta, su columna, perdón, está cubierta por conchilla, arenas, todos materiales. Y dentro de esas cubiertas se forma una microcomunidad. En el laboratorio tengo una estudiante, se llama Estefanía Herralde,
que está haciendo su tesis estudiando la comunidad asociada a la columna de esa anémona, ¿no? Hemos colectado de muchos lugares, estacionalmente, entonces hace todo el trabajo de separar todo el material y encuentra nemartinos, encuentra crustáceos, encuentra muchos poliquetos y algunos otros organismos, los está separando, clasificando, y va a ser algo bien interesante, ¿no? Porque es una comunidad más que pequeñita, pero muy interesante para ser estudiada. Bueno, eso es parte de algunas cosas que se pueden observar ahí. Esta es la anémona vedette o de moda que yo les había dicho en aquel momento, Nematostela bectensi. Fíjense abajo, en los últimos años, la explosión de publicaciones que hay de esta anemonita, porque ha resultado ser un organismo muy apropiado para estudios de evolución y desarrollo. ¿Eh? Incluso tiene en su genoma, parece estar totalmente secuenciado, parece que es bastante, en algunos aspectos, más interesante que el de Drosophila y el de Cernorhabditis elegans, ¿no? Los organismos modelos que siempre tiene la genética, ¿no? Para hacer este tipo de estudios, pero ahora apareció esta anemonita. Y bueno, esto creo que es la última diapositiva ya. Son anémonas ornamentales. El caso de Condylactis gigantea está reportado para el Caribe. Y estos son, bueno, en realidad estos son datos de Estados Unidos, de Miami, debe ser. Fíjense, datos de capturas de anémonas. Estos son de capturas ni de merluza ni de peces. Datos de captura de anémonas, fíjense cómo disminuyó del año 1998 al 2012 la cantidad de anémonas. Y esto la capturan gente que va a bucear y la saca para venderlas o para sus acuarios. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace? Como esta anemonita tiene reproducción asexual y no vive en parches ni nada, les va fragmentando el hábitat, ¿no? Hace que yo saco una anémona de acá y la otra que le sigue ya le va a ser más difícil reproducirse porque su próximo vecino va a estar más lejos, ¿no? Entonces se va disminuyendo la posibilidad de reproducción y de algunos lugares de Brasil esta anemonita ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Y eh, ahí tienen el correo electrónico de contactos. Si a alguno le interesa pedir alguno de los trabajos que yo les fui comentando, con muchísimo gusto se los puedo facilitar. Y bueno, quedo, no sé, a disposición si hace alguna pregunta. Claro, muchas gracias, doctor. Primero Gracias a agradecerle ustedes. por toda esta ponencia muy detallada de todo con respecto a las anémonas. Vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si, bueno, empezamos por acá. Si tenemos comentarios, preguntas, y ahorita vemos si tenemos algún comentario o pregunta en línea. ¿Algún comentario por acá? ¿Pregunta? ¿Un tanto? Ah, ok, voy. Ingeniero, ¿me va diciendo, por favor, si hay algún comentario en línea, por favor? Sí, de momento no. Acerca de las anémonas que viven cerca de las chimeneas hidrotermales, no pueden acercarse mucho, ¿no? O sea, ¿hasta qué temperatura pueden soportar? Están ahí nomás, ¿eh? Están ahí nomás. Están bien, o sea, no están en los alrededores, están casi ahí. O sea, están a 400 grados o según la chimenea, ¿verdad? Ahora últimamente apareció un trabajo donde se encontró una especie de anémona, pues se suponía que se alimentaban, vieron que en las chimeneas hidrotermales hay muchos cangrejos también, que son cangrejos blancos, y también otros crustáceos, se suponían que se alimentaban de esos crustáceos, pero ahora han encontrado algunas anémonas con las bacterias que utilizan el azufre, son típicos de estos ambientes, simbiontes con anémonas de mar. O sea que la alimentación podría estar por ese lado, ¿no? Y están bien cerca, ¿no? De las chimeneas. Gracias, doctor. ¿Más preguntas? ¿Teníamos por aquí un comentario? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática, estuvo muy bonita, la verdad. Yo tengo conocimiento de algunos registros de anémonas con vertebrados marinos, Ajá. grandes como el cocodrilo que pusiste y un par de tortugas. Bueno. Y yo quería saber si ellos lo reportan como una interacción comensalista. Quería saber si, como yo no sabía que existían anémonas parasitarias, ¿no? Pero ¿tienes conocimiento si esto podría tener alguna repercusión parasitaria con los grandes vertebrados como tortugas o incluso me imagino, no sé, ballenas, delfines, no sé? Yo en el caso de las tortugas y el cocodrilo creería que no, porque están sobre el caparazón, los que vos conocés, sobre el caparazón de la tortuga está fija. Sí, sí. Yo creo que para la tortuga es
inocua, digamos, ¿no? Por usar una palabra insignificante la relación. Sí, claramente le sirve a la anémona porque tiene su transporte, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un comensalismo, ¿no es cierto? No creo que en este caso sea de parasitismo, ¿no? Perfecto. No veo cómo le puede hacer daño, digamos, ¿no? No, Estando sobre el caparazón. Sí, me pareció que en alguno de estos vi que dejaban la huella del disco basal de la anémona, pero creo que eso no podría repercutir en la salud pues de la escama o claro. No creo. Incluso esa huella puede ser a veces evidencia de reproducción asexual. Hay anemonitas que el disco basal, donde se asientan, se van fragmentando y se van corriendo, y cada fragmento después va a ser una nueva anémona, ¿no? Podría eventualmente llegar a ser... Claro, sería más comensalismo, ¿no? Yo creo que sí. No parasitismo. Sí. Perfecto, gracias. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más comentarios? Sí. En línea nada, ¿verdad, ingeniero? No, no tenemos ninguno. Ok, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias igual por su ponencia. Mi duda es que, bueno, se me hizo muy interesante la sustancia que tienen los nudibranquios para evitar que los nidocistos les impacten en la piel. Y pues mi duda era más bien si saben cuál es el nombre de esta sustancia o recubrimiento mucilaginoso, no sé si sea mucilaginoso. Sí, es un muco, no sé si se sabe, yo no lo sé, capaz que se sabe, qué tipo de sustancia es. Se hablan de un mecanismo similar a los peces payaso. Y lo que sí se sabe, que yo no lo dije, pero que las células de la parte de la boca, así que entra en contacto, del nudibranquio, que entra en contacto con la anémona, tiene una estructura que se llama spindles, con ese spindles, serían como una especie, parecen como granos de arroz blanco, una sustancia que frenaría a los nidocistos, ¿no? Para que no hagan daño o disminuir de alguna manera el daño para descarga de nidocistos a la piel o al... Ok, muchas gracias. Y sí. Sí, muchas gracias. Mi otra duda es ¿cuál sería el mecanismo que tienen estos nudibranquios para poder asimilar y usar los nidocistos para defenderse de otros? Porque ya había comentado anteriormente que muchas veces se encuentran en la epidermis y les ayudan a contrarrestar pues el ataque de algunos depredadores. Sí. Nada más para que también puedan escuchar y quede grabado. Ya le están poniendo las pilas al que tenía, pero mientras para... Gracias. Para que un nidocito se descargue, no es algo tan simple como una capsulita que uno la toca y se descarga, sino se crea ahí todo un mecanismo que dura milisegundos o millonésimas de segundo, no sé, de toda una secuencia de acciones celulares, de células coadyuvantes que tiene el nidocito alrededor. El tema es que uno piensa cuando el nudibranquio ingiere a nidocisto, es posible que la cápsula pueda resistir los jugos digestivos, las enzimas digestivas del nudibranquio. Pero es difícil pensar que estas células coadyuvantes pasen sin recibir ningún tipo de daño, ¿no? Sin ser digeridas, hasta alojarse en esas ceratas y funcionar con todo su andamiaje para hacer que el nidocisto pueda ser descargado, ¿no? Entonces, eso es un misterio, eso sí una pregunta grande que hay. Y es lo interesante de esa asociación que vos mencionás. Listo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias. Le voy entregando ya quedó, doctor. Deme un segundito, ya voy. ¿Quién dijo? Ok. Bueno, acá. Empezamos por... Gracias, doctor, por la presentación, estuvo muy bonita. Bueno, a mí me pareció interesante escuchar lo de blanqueamiento de anémonas, porque, bueno, normalmente escuchamos lo de blanqueamiento de corales, que entiendo pues se debe a la acidificación, ¿no?, del agua. Pues me imagino que el blanqueamiento de anémonas
pues debe de ser más, no tanto por la acidificación, quizás por la temperatura. Y quiero pensar que las algas simbiontes que se alojan ahí deben de ser altamente sensibles al estrés. Entonces, por eso se han de blanquear con facilidad, ¿no? Por la temperatura, en realidad, no tanto por el pH. Exactamente, sí, sí. Incluso las anémonas tienen algunas enzimas, como los corales, que pueden neutralizar el efecto del aumento de la temperatura. Se producen radicales libres, ¿no? Oxígeno reactivo, que pueden ser neutralizados con algunas sustancias, pero eso tiene una capacidad limitada, digamos, ¿no? Ya después de esto el alga se muere y como a la anémona no le sirve, pasa a ser un estorbo, entonces la expulsa, ¿no? Y sigue viviendo, por decirlo de alguna manera, en modo de anémona, ¿no? Porque la anémona de mar tiene, lo que hace, aumenta la heterotrofía, ¿sí? Porque una anémona simbionte se alimenta por el alga que tiene y por sus propios medios, por lo que ingiere, ¿sí? Entonces de noche se alimenta con lo que ingiere por su boca, con sus tentáculos, y durante el día se alimenta gracias a las algas unicelulares. En el caso que el alga la pierda por blanqueamiento, lo que hace la anémona es aumentar la producción de nidocistos y eso hace que pueda capturar más presas y trata de aumentar la ingesta por sus propios medios, digamos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Eso es. Gracias, doctor. Tenemos otra por acá, ¿verdad? Justamente, pues muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y pues retomando el punto que comentaba el compañero, a mí también me gustaría saber, ¿dónde podemos encontrar más algas? ¿En qué parte de las anémonas podemos encontrar esa asociación que presentan? Generalmente está en el endodermo de los tentáculos, ¿sí? O sea, si uno hiciera un corte o algo, suelen observarse ahí. Ok, y nada más otra cosa también, pues esta asociación que llegan a tener así con las algas, pues tienen su beneficio, ¿no? Entonces cuando ya las expulsan y no las llegan a tener, eso pues afecta bastante algunas de las partes de los ecosistemas. Me imagino que sí tiene un gran impacto con respecto a ello, ¿no? Sí, yo creo, no lo sé, en el tema de las anémonas, ¿no? Sí, lo que vos decís claramente está clarísimo con los corales, el problema del blanqueamiento, ¿no? Cuando ven esos documentales un arrecife muerto que es todo esqueleto blanco de carbonato de calcio y dos pececitos dando vuelta por ahí y nada más, ¿no? Ahí sí se ve el impacto. En el caso de las anémonas, no creo que el impacto sea tan importante, digamos, ¿no? O sea, lo puede ser para la anémona en sí, quizás el ecosistema, bueno, de alguna manera, porque si hay anémonas blanqueadas también posiblemente eso disminuya la cantidad de anémonas que puedan establecer relaciones con, en el caso específico del Indo-Pacífico, con peces payaso, ¿no? O sea, ese tipo de relación sí por ahí se podría ver, seguramente se ve mayormente afectada. Ok, gracias, doctor. Vamos con la última pregunta, por favor. Bueno, no sé si hay otra más, pero... No hay problema. Gracias. Aparte del blanqueamiento, ¿hay otros procesos que se vean afectados con el aumento de temperatura en el océano, como algo reproductivo o de distribución? Gracias. En el caso de las anémonas, no, creo que no hay nada reportado, no lo sé. Seguramente en otros organismos, ahí ya no puedo hablar, ¿no? Pero seguramente, posiblemente sí, ¿no? El aspecto de la temperatura seguramente está afectando de alguna manera. Ok, gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Sí, voy. Bueno, igual muchas gracias por la ponencia, Doc. Y mi duda era, cuando mencionó las relaciones interespecíficas, en cuanto a competencia con algas, ¿cómo es que eliminan la proliferación de las esporas? Eso por una sustancia que tienen, que no me acuerdo el nombre. Bueno, te puedo decir el grupo genérico de sustancias son terpenos que liberan y que inhiben el crecimiento de esas esporas y por lo tanto el crecimiento de algas, ¿no? Los terpenos son muy estudiados. Por ahí no tanto en anémonas, pero por ejemplo en octocorales, los corales blandos, han encontrado sustancias, digamos, prometedoras desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Y por eso se las estudia mucho. Pero, bueno, más o menos era eso. Ok, vale, muchas gracias. ¿Por qué? Listo, pues sí, creo que ya terminamos. Muchas gracias, doctor, por toda, bueno, la ponencia, por responder todas las preguntas. Imagino que ya no hay alguna en línea. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, No, por doctor. favor.